Saludos amigos, buenas tardes, Buenas tardes. querido tocayo. Hay que decir que esta semana está con nosotros, ustedes le conocen, Ignacio González, que es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y además un hombre de farmacia de una manera absolutamente intensiva, porque hay cantidad de proyectos en los que ha formado, de los que ha sido miembro y ha formado parte. Colaboró y participó en el proyecto de Farmacéuticos Sin Fronteras, sí, y desde luego es un auténtico enamorado de su profesión. Quizá por eso sea la persona más adecuada para hablar de la realidad de la farmacia hoy y cómo la farmacia, hablábamos la semana pasada con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, y nos indicaba cómo pues, la farmacia, sin perder sus esencias, se tiene que ir de alguna manera transformando, incorporando nuevos elementos. Es decir, algo que ustedes conocen como, por ejemplo, en cuanto a servicios, la cartera de servicios. Exactamente. ¿Verdad? Lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos de la cartera de servicios. Ahora, en el momento en el que estamos, en la farmacia, vamos a llevar a cabo unos servicios, algunos nuevos y otros que no lo son tanto. Entonces nos gustaría pues detallar un poco lo que nosotros llamamos cartera de servicios, lo que se van a encontrar nuestros pacientes en la farmacia. Hay cosas que se han hecho toda la vida y hay cosas de futuro muy interesantes y que se llevarán a cabo. Las fundamentales, los tres pilares sobre los que se sustenta el servicio en una farmacia. El primero es la dispensación. La dispensación consiste en, bueno, pues llegar los pacientes con sus recetas de papel o con sus recetas electrónicas y le damos lo que el médico ha previsto para su patología. Se le ayuda a comprender lo que es el medicamento, cómo lo tiene que tomar y cuando se va el paciente, pues tenemos que hacer certeza de que el paciente ha comprendido bien cómo se toma el medicamento y para qué es, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos dispensación, lo que venimos haciendo particularmente todos los días desde que abrimos la farmacia. Después tenemos otro tipo de servicio que es la indicación farmacéutica, que podríamos resumir como el deme usted algo para todas aquellas personas que vienen con alguna pequeña molestia. Mire usted, es que me duele aquí, ¿de qué manera podría...? Exactamente, bueno, ahora tenemos particularmente esta semana problemas muy repetidos de virus estomacales. Bueno, pues nos están viniendo muchas personas con problemas de estómago, con problemas de diarrea y vómitos. Bueno, pues se acercan a nosotros por ser un punto cercano y es la típica pregunta, deme usted algo para el dolor o la molestia que tengo. Eso es lo que nosotros llamamos en el segundo punto indicación farmacéutica. También se ha hecho toda la vida, porque es la esencia de la farmacia, formulación magistral. Efectivamente. Eso es, y se seguirá haciendo toda la vida. Es verdad que la industria farmacéutica ha evolucionado y fabrica de una manera ya como no se fabricaba mucho atrás, y entonces es verdad que la formulación, bueno, pues tiene un apartado más pequeño, pero tiene un apartado importante, ¿vale? Sí. En la farmacia se elaboran determinados elementos farmacéuticos que son fundamentales, es decir, medicamentos hechos en la propia farmacia. Exactamente, hacemos cápsulas, soluciones, se hacen estériles, se hacen muchísimas cosas que se demandan en el día a día, ¿vale? Entonces estos son, digamos, los pilares fundamentales de la farmacia: la dispensación, la indicación farmacéutica, el seguimiento del medicamento, el seguimiento un poco del paciente, qué está haciendo, nos interesamos por él en el día a día. Hay otros servicios que se dan también, que es la dispensación y seguimiento de los pacientes que están con metadona, ¿vale? Drogodependientes. Hay otras muchas cosas que se hacen, que es cribado de enfermedades. Se hace por campaña, es una cosa más esporádica, se hace un par de veces al año, hacemos cribado, hemos hecho de colesterol, hemos hecho de glucemia y también hemos hecho, que aquí se hacía en Córdoba a pie de calle, sí, señor, el tema de la osteoporosis. Todos los años, es cierto. Todo eso son servicios que estamos ofreciendo a la farmacia, desde la farmacia a los pacientes. Yo quiero recordar que el pasado año trajimos aquí, y creo que fue directamente con usted, pues una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, porque hay que ver cómo simplificaba a los pacientes la ingesta de medicamentos. Ustedes ya les facilitaban con el tratamiento indicado, pero con unos blisters donde aparecía lunes, martes, miércoles, de manera que no se equivocaban.
Pero además con una ventaja notable, y es que si se habían equivocado el médico a simple vista podía darse cuenta de que el paciente había tal día que no se había tomado la medicina que se tenía que tomar, había días que se había tomado dos, ¿no? Nosotros técnicamente lo llamamos SPD, que son sistemas personalizados de dosificación. Desde el año pasado la Junta de Andalucía hizo un protocolo y para que se llevara a cabo de la misma manera en todas las farmacias, que los farmacéuticos estuvieran formados y con su título para poder proceder de esa manera. Entonces, desde el año pasado en Córdoba, en muchísimas farmacias ya lo pueden solicitar, los pacientes que estén polimedicados, y muchas veces no son los pacientes, muchas veces son los cuidadores de esos pacientes, claro. los que nos solicitan ese servicio para personas que estén tomando, pues a partir de 5 medicamentos, no estén muy habilidosos o que puedan tener olvido. El sistema es tan sencillo como meter los medicamentos, ya lo vimos en su día, en unos blisters de plástico en el cual se acumulan los tratamientos por día y mañana, mediodía y noche. El paciente lo único que tiene que hacer es romper el blister en el momento y ahí va incluido todo el tratamiento que tiene en ese momento. Para el médico, control de que la posología se está cumpliendo. Efectivamente. Control de que el paciente está tomando realmente lo que debe de tomar. Entonces, es un servicio que ya está funcionando en Córdoba, bueno, y en toda España, y es muy interesante para personas, sobre todo mayores de, bueno, las que son mayores de 65 años y polimedicadas, con mucho tratamiento. Y ustedes que tienen ese contacto directo y diario con el paciente que acude a la oficina de farmacia, están incorporados a un proyecto, desde luego, verdaderamente interesante, que hay que ver cómo ha reducido, por ejemplo, el consumo de tabaco y, consecuentemente, incrementado el nivel de salud de los pacientes. ¿Llevan ustedes a cabo cursos de deshabituación tabáquica? Pues ¿O está contemplado? Sí. Mire, en la primera ley del tabaco ya se implantaron en distintas farmacias, bueno, ya casi muchas farmacias hacen programas de deshabituación tabáquica. Se le mide el monóxido de carbono al paciente, se le puede calcular su edad pulmonar, se hace un seguimiento del paciente con el objetivo de motivarlo, de que vea que dejar de fumar es muy complicado, ¿vale? Sin duda. Nosotros socialmente en este país la manera que tenemos de relacionarnos hace que dejar de fumar sea difícil, pero es una cosa que nosotros trabajamos para que la gente, nosotros no intentamos convencer a la gente, el criterio primero que pedimos en deshabituación tabáquica es que el paciente esté convencido. No, es que si no es imposible, yo creo que... Es imposible. Entonces, en las farmacias tenemos ya protocolos de deshabituación tabáquica, tenemos distintos, hay parches, hay comprimidos, hay comprimidos que se disuelven en la boca, comprimidos por vía oral, y tenemos servicios de deshabituación tabáquica que funcionan y funcionan muy bien. Y en 3 meses un paciente puede estar dejar de fumar tranquilamente. Y consigue el éxito. A partir de que efectivamente esté convencido de que tiene necesidad de dejar de fumar, porque es esencial dejar de fumar, porque hemos hablado tantas veces de los problemas que el tabaco tiene. Bueno, pues muchísimo. Están ustedes, además, inmersos en un proyecto que yo creo que tiene un alcance excepcional y que desde luego va a provocar cuando se universalice, porque hay que decir que este proyecto, que no es solo de nuestro país, pues está restringido a un determinado número de farmacias dentro de solamente, creo que son 15 comunidades autónomas. 15 provincias. O 15 provincias. Es un proyecto que se llama el Plan Consigue, que es un proyecto internacional, ahora estamos haciendo la parte nacional y hemos tenido la suerte de que nos elijan a Córdoba como provincia para llevar a cabo este proyecto. Es un proyecto que va a intentar implantar una metodología de trabajo en pacientes que tomen más de 5 medicamentos y tengan más de 65 años. Se van a hacer entrevistas con esos pacientes en la farmacia y se va a intentar controlar sus problemas de salud y controlar la medicación que toman para esos problemas de salud. Son entrevistas protocolizadas y tiempos protocolizados para atender a ese paciente. Los datos que tenemos del piloto, digamos, del programa previo que se ha hecho en Navarra son datos muy buenos. ¿Vale? Son datos en los cuales, después de haber hecho ese estudio, se han disminuido, ha habido una reducción del 55% de los pacientes que metimos en el proyecto, ha habido una reducción del 55% de ir a urgencias. Es que estamos hablando de cifras importantes, es decir, que si ese servicio universalizarlo es imposible, pero por lo menos extenderlo
ya no solamente es una ventaja de salud para el propio paciente, sino también para la el economía del país, para sí, todo el sí, sistema, sí. claro. Entonces, son pacientes que van menos a urgencias, los pacientes que entran en esta manera de trabajar en la farmacia. Son pacientes que van menos al hospital a ser hospitalizados, Claro, un claro. 50% menos de hospitalizaciones. Y son pacientes que la percepción que tienen de su estado de salud mejora 6 puntos. Es que eso es O sea, importantísimo. nosotros también. le pedimos al paciente que valore su estado de salud al principio, como una nota. Y cuando termina el proyecto, le pedimos que se ponga nota a su estado de salud. Pues la nota sube 6 puntos que eso es de importante. percepción. Entonces, Claro, claro. para los pacientes es muy bueno, para el sistema es muy bueno, porque además es muy importante, lo hacemos en colaboración con los médicos. Los Para el médicos médico es, están informados de que estos protocolos se llevan a cabo. Están informados de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y entonces, digamos que todos sumamos. El paciente está contento porque normalmente le va a ir bien. El médico está informado de que el farmacéutico está haciendo una labor expresa en medicamentos y que si tiene que notificar algo que no esté funcionando bien en el paciente, lo hará por vía escrita y se le mandará al médico a la próxima consulta. Eso es importante. Yo creo que para iniciar este proyecto, ustedes ya se han puesto en contacto, lógicamente, con el Servicio Andaluz de Salud, que va a comunicar a los médicos, efectivamente, la puesta en marcha de este nuevo servicio, que ahora está restringido a algunas ciudades, como hemos dicho. Afortunadamente, Córdoba lleva a cabo este proyecto, pero que ojalá y en un futuro se pudiera extender. Hombre, es una porque... pena, bueno, es una pena. Ahora mismo estamos empezando. Somos 12 farmacias en Córdoba. Esto va a durar un año de seguimiento a los pacientes que vamos a acoger en la farmacia. La intención de este servicio es que se normalice y que se lance a todas las farmacias. Con los blisters pasó una cosa parecida. Se pilotó, se probó de qué manera era la ideal para trabajar homogéneamente en todas las farmacias. Y ahora ya, en todas las farmacias que se hayan formado y tengan su título y su certificación, pueden ofrecer blister. El seguimiento farmacoterapéutico que se hace en este plan Consigue, ahora mismo se está, digamos, haciendo el proyecto con la intención de, dentro de poco, ya ofrecer un servicio homogéneo que se haga en todas las farmacias iguales, en todos lados. Vemos, Ignacio, y ustedes, por supuesto, amigos telespectadores, como algo tan absolutamente clásico, casi desde el comienzo de la historia del hombre. El hombre primitivo buscaba los remedios en las plantas, hay que decirlo, y ya cuando esto se institucionaliza, se convierte en una profesión, en una actividad profesional. La oficina de farmacia es casi tan vieja como el mundo. En la farmacia, el farmacéutico es un personaje clave en la evolución de la salud humana, y sin embargo cómo a lo largo de los tiempos va evolucionando sin perder las esencias, claro, y adaptándose a las nuevas realidades y a las nuevas situaciones, porque lo que sí está claro, a mí se me viene a la cabeza, es que las necesidades del ciudadano desde este ámbito de salud dentro de 50 años no se van a parecer en absoluto a las de hace 50 años. De hecho, ya hoy, pues nuevas enfermedades, población que crece en edad, etcétera, están modificando y en mucho lo que era la realidad hace no demasiado tiempo, ¿verdad? También tenemos enfermedades que nos llegan por las gentes que van y vienen de otros países y que se quedan a vivir en España. Entonces, tenemos muchas patologías nuevas que no eran recurrentes ahora mismo en Andalucía o en España, y tenemos muchos medicamentos, porque la industria del medicamento es verdad que ha evolucionado muchísimo, y nosotros estamos en continua formación sobre los nuevos medicamentos que hay para las distintas enfermedades, las clásicas y las nuevas. Entonces nosotros, el farmacéutico de hoy en día, está en formación continua para estar al día sobre la medicación o sobre lo último que hay en medicación para patologías. Algún día dedicaremos el programa, porque a mí me parece un tema apasionante, a los nuevos tipos de medicamentos, a esos que van directamente como si fueran astronaves al centro donde está el tumor, por ejemplo, o cómo van navegando por la sangre hasta encontrar el elemento que tiene la enfermedad, etcétera. O sea, es algo verdaderamente extraordinario, cómo se ha evolucionado en ese
en ese La terreno evolución del ha sido medicamento, inmenso. a día de hoy, lo que nosotros tenemos en la oficina de farmacia es cómo modificamos la vía de administración para que según la patología el efecto sea mejor. Tenemos claro. insulina. Antiguamente teníamos el pinchazo de insulina y eran insulina, pues había un tipo o dos tipos de insulina. Ahora tenemos muchísimos tipos de insulina Por ejemplo, con distintos tiempos de acción para que el paciente, según esté en su momento su glucemia, se pone a la acción rápida, acción media, acción lenta. En casos de enfermedades mentales, esquizofrenia, hay medicamentos que su absorción está pensada para ese tipo de enfermedad, que es una absorción muy rápida, porque el paciente, en este caso por ejemplo, no se considera enfermo. Entonces necesitamos darle al paciente rápidamente la medicación y al mínimo contacto con la saliva se absorba, porque son pacientes que si no se lo das así, podrían guardarse el comprimido para no tomárselo. Para no tomárselo. Entonces la industria evoluciona la forma de administración y de absorción en función también de la patología, y eso es pues, mucha investigación y muchísimo desarrollo. Claro. Hablamos de un mundo sin duda apasionante. Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana volveremos, como es natural, con todos ustedes. Y yo confío estar un poco más en forma, porque soy uno de los pacientes efectivamente afectados por ese elemento tan desagradable, ese virus que, en fin, nos incomoda. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sean ustedes felices, pásenlo bien y hasta la semana que viene.